días a todos. Una bendición reunirnos hoy, primer domingo de diciembre, donde vamos a dar la bienvenida a la Navidad. Hace quizás un año que usted no escuchaba algunos coritos navideños, que los vamos a volver a escuchar hoy. Amén. Permítame orar para comenzar el culto de esta mañana. Padre Santo, Dios bueno y eterno, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Padre, gracias porque nos has permitido llegar hasta aquí para que como iglesia nos unamos a una voz para exaltar y bendecir tu hermoso nombre, para adorarte por medio de las alabanzas y los cánticos. Padre, también te imploramos y te pedimos que tú seas confrontándonos hoy con tu palabra en la exposición de ella. Bendice a Pastor Junior en la predicación de la mañana de hoy. Y glorifícate en este tiempo, Padre. Te lo imploramos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy es la bienvenida a la Navidad. Y Jesús nació de una pareja joven, judía, en un lugar muy pobre, en Belén. Nació como hijo de Dios. Fue concebido por el Espíritu Santo. Nacido de una virgen, María, su madre. Y el nacimiento de nuestro Señor fue predicho desde el Antiguo Testamento. Miren cómo escribió Isaías en el capítulo 9, los versículos 6 y 7. Isaías 9, 6 y 7. Un hermoso pasaje, y lee como sigue. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno y Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Hermanos, hoy celebramos el nacimiento de nuestro Señor. El día en que Dios se humilló, se encarnó y vino a esta tierra a cumplir su perfecto plan. Nacer, vivir, expandir el Evangelio, el mensaje del reino de Dios, las buenas nuevas de salvación, y luego entregarse a morir por los pecados de su pueblo, de los suyos. Y vamos a cantar a ese Dios que vino a nacer, que vino a dar paz a este mundo. Qué bueno que llegó la Navidad. ¿Estamos listos? Qué bueno llegó la Navidad. Qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad, el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad, el que tiene a Cristo tiene alegría. Una vez más. Qué bueno llegó la Navidad. Qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad, el que tiene a Cristo tiene alegría. Qué bonito, qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad. Hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad. Hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad. Qué bonito. Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad. Hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad. Hermano, vamos a cantarle.
Señor en la Navidad. Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad. Hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad. Hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantarle al Señor. Qué bonito. Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad. Hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad. Hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad. De Cristo es la Navidad. El mundo te ofrece engaño. No cambies a Jesucristo, porque está de fin de año. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en la Navidad. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en la Navidad. De Cristo es la Navidad. El mundo te ofrece engaño. No cambies a Jesucristo, porque está de fin de año. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en la Navidad. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en la Navidad. De Cristo es la Navidad. El mundo te ofrece engaño. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en la Navidad. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en la Navidad. Amén. Yo espero que usted haya ya soltado. Al final vamos a cantar también algo de Navidad, así que quédese con ese espíritu navideño. Amén. Ese mismo Jesús que nació en el pesebre, dice la palabra de Dios en Romanos 8:34. Cristo Jesús, Él mismo, es el que murió. Más aún, el que resucitó y el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gloria a Dios por eso. Dice la Escritura en Hebreos 4:14 al 16. Ese que intercede por nosotros es nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote. Y dice Hebreos: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Bendito sea el Señor, que intercede hoy por nosotros ante el trono celestial. Intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá.
sus manos por su amor. Mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador, aquel que se entregó, pero que venció la muerte. El Salvador fue colgado en la cruz, dice un verso de la próxima alabanza. Sombra y tinieblas cubrieron su luz, pero Él se levantó, Cristo resucitó, la muerte venció y por Él vivimos nosotros. Amén. Gloria a Dios, cantemos al Señor. Muerto en pecado y en soledad, sin esperanza, sin identidad, tu misericordia el camino abrió. La muerte venciste y por ti vivo estoy.
Huérfano fui, ahora tu hijo soy. Me redimiste, me diste perdón. Quitaste el lamento de mi corazón. La muerte venciste y por ti vivo estoy. Con tu gracia. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor, derramado en mí. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Me dio libertad, mis cadenas rompió. Su fidelidad mi vergüenza quitó. Su sacrificio mi deuda borró. La muerte venciste y por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor, derramado en mí. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. El Salvador fue colgado en la cruz. Sombra y tinieblas cubrieron su luz. Pero Él se levantó, Cristo resucitó. La muerte venciste, por ti vivo estoy. Por tu gracia, Dios, lavas mi interior. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor, derramado en mí. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Somos libres. Somos libres por la eternidad. Los redimidos a ti cantarán. Somos libres por siempre, amén. La muerte venciste, por ti vivo estoy. Somos libres por la eternidad. Los redimidos a ti cantarán. Somos libres por siempre, amén. La muerte venciste, por ti vivo estoy. La muerte venciste, por ti vivo estoy. La muerte venciste, por ti vivo estoy. Te quedó un poquito abajo. Okay. Hermanos, Dios les bendiga. Abran sus Biblias, por favor, en Lucas, capítulo 6. Damos saludo a todos aquellos que se conectan con nosotros. Yo sé que
Quizás algunos todavía están fuera de hora, ya que nuestros cultos cambiaron de las 11 de la mañana a las 10:30. Así que hoy se notó más esa transición. Lucas capítulo 6, versículo 12 al versículo 16. Lucas 12 al 16. Así que le pido en el nombre del Señor que busquen su Biblia, si están en su casa o donde quiera que estén, y que podamos ir a la palabra del Señor juntos. Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16. La palabra del Señor dice así: en esos días se fue al monte a orar y pasó la noche en oración a Dios. Y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, el que llamaban el celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, quien llegó a ser traidor. Padre, bendícenos, Señor, esta mañana con tu palabra, y que tú te glorifiques en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, pueden sentarse. No sé ustedes, pero esta serie de predicaciones ha sido una de las series que más me he disfrutado. Y no hablando solamente del Evangelio de Lucas, sino específicamente esta serie de hombres comunes y corrientes que transformaron al mundo. Y esta es la parte número 3 de esta pequeña serie dentro de una serie. En cada pueblo de Puerto Rico, o en la mayoría de los pueblos, no puedo decir en cada pueblo, pero en la mayoría de los pueblos hay personajes, hay personas que se conocen como personajes. En Santa Isabel, aquellos que conocen un poco de Santa Isabel, nosotros tenemos a Beco. Beco es ese, no sé si José Luis se recuerda o lo ha visto a Beco en algún momento. Beco es ese hombre güirero que se paraba en todas las plazas a tocar güiro. Y toda la gente lo conoce a él. Y en todas las fiestas patronales se para Beco. Y si Beco no va con el güiro y toca, la fiesta patronal nunca se dio. A ese nivel era Beco. O es Beco todavía. En Ponce está Ubita, ¿cierto? Una persona que todo el mundo conoce. Y en el mundo tengo que decir que creo que se llama Cheo, el de Yauco, que se llama Cheo, ¿verdad? Cheo Toje. Ese es, el mundo entero lo conoce, porque sale en el background de la mayoría de las fotos con las personas. Son personajes que el pueblo conoce y el pueblo quiere, y esas personas no es lo mismo si ellos no están en un lugar. La iglesia también tiene personajes. Y más nuestra iglesia. Yo analizando esto, yo bueno, ¿cuántos personajes tenemos en nuestra iglesia? Tenemos muchos personajes en nuestra iglesia. En nuestra iglesia tenemos a los llorones. Porque uno puede ser emocional, pero hay unas personas que cuando se trata de llorar, y hay unas personas, quizá usted no lo sabe, nosotros los escogemos específicamente cuando tenemos que contar testimonios. Porque yo digo, esta persona cuando empieza a llorar, todo el mundo va a empezar a llorar. Y ahí es que la gente va a decir, oye, ese culto fue tremendo. Y ustedes no sabían que nosotros sabemos quién llora y dónde ponerlo para organizarlo. Hay familias enteras que lloran. La semana pasada yo sé que mientras Joca fue predicando, Dios ministró su corazón y se quebrantó en llanto. Y yo sé familias enteras llorando porque sintieron ese quebranto también. Hay muchos personajes. En la iglesia está el que habla rápido, está el que se ríe, está el que hace chistes mongos. Diferentes personajes. ¿Por qué esta predicación o esta pequeña serie dentro de la serie es la que me ha movido mucho el corazón? Porque esta serie habla de hombres comunes y corrientes que transformaron al mundo. Y una de las cosas cuando uno va a llamar al pastorado a alguien, y ahorita vamos a hablar un poco de eso a los hermanos de la iglesia, a veces uno entiende que tiene que ser perfecto
para poder ser usado por Dios. Y si nosotros esperamos a ser perfectos para ser usados por Dios, nunca seremos usados porque nunca seremos perfectos. Cuando hablamos de personajes, la Biblia tiene personajes. Y los apóstoles que cogió Jesús eran unos personajes. Ya nosotros aprendimos de Andrés. ¿Quién era Andrés? El evangelista. Aquel que estaba apasionado por el evangelio. Pero conocimos a Pedro, el líder de la iglesia, que vivía metiendo, como dice el puertorriqueño, la pata. Ustedes saben que había un refrán, o todavía hay, que dice, este tiene una combinación entre boca y pata. Que cada vez que abre la boca, ¿qué? Mete la pata. Pedro, el líder de la iglesia, era un hombre así. Y muchos de nosotros nos sentimos ministrados por eso. Porque somos aquellos que cuando todo el mundo está callado es el primero que habla. Y esa personalidad es importante porque esa personalidad fue la que llevó a Pedro a predicar el primer sermón. Porque cuando estaba todo el mundo callado, recuerden que la primera predicación de Pedro, la gente, cuando bajó el Espíritu Santo, la gente empezó a decirle, esta gente está bojacho. ¿Recuerdan? La gente, no, esta gente está bojacho. ¿Quién fue el que se paró y dijo, no, ellos no están bojachos? Esto fue lo que se profetizó por Joel, que en los postreros días esto va a pasar. Pedro. Siempre se ve a Pedro como una persona que hablaba siempre, y es verdad, pero esa actitud de Pedro y esa personalidad de Pedro lo llevó a predicar su primer sermón. Porque Dios usa personas comunes y corrientes. Vimos la semana pasada a los Boanerges o a los hijos del trueno. Usted sabe lo que es que Cristo le puso a estos dos hermanos los hijos del trueno. ¿Cómo eran ellos? Yo sé que algunos padres que tienen dos hijos pueden decir lo mismo. Estos son los hijos del trueno. O uno, yo sé que usualmente tenemos uno que podemos decir, este es el hijo del trueno. Estas personas, estos hermanos que Cristo escogió, en un momento dado, y el Joca lo estaba hablando la semana pasada, no sé si estoy profetizando, pero Joca lo habló la semana pasada, diciendo que ellos en un momento dado van a Samaria y la gente no le hacía caso a Cristo en Samaria. Y ellos se le ocurrió la idea y se fueron donde Cristo le dieron, Señor, los quemamos. Bajamos fuego del cielo como hizo Isaías y los quemamos a todos. Hizo Elías y los quemamos a todos. Así eran estas personas. Estas personas están al punto, pero hay otro refrán que se dice que de tal palo que tal astilla. En el Evangelio de Juan, ¿quién fue la que fue a pedirle a Cristo que uno se sentara a la derecha y otro a la izquierda? La mamá. La mamá pollito o la mamá gallina, esa mamá que siempre son las que no, mis hijos tienen que tener lo mejor. Y si aquellos tienen algo bueno, mis hijos tienen que tener lo mejor. Eso no es nuevo. Había mamás gallina o mamá o papá pollito, no sé si es gallina o pollito, en aquel tiempo. Y esa madre fue allá. ¿Qué clase de crianza esos muchachos tenían cuando la misma madre estaba buscando gloria y honor para sus hijos? Pero Dios los usó. Y esos hombres como Juan y Jacobo fueron utilizados por Dios a tal punto que el último libro de la Biblia fue escrito por Juan. Si hoy nosotros tenemos la certeza de cómo va a ser esa venida de Cristo, fue Dios transformando a un hombre que quería gloria para sí mismo y después comprendió que la gloria solamente es para Dios y escribiendo un libro de la Biblia. Hermanos, yo no sé si eso le da esperanza a ustedes. Pero hay veces que decimos, hay veces que nosotros mismos ponemos un estándar tan alto para que Dios nos use. Y no estamos diciendo que nosotros tenemos que vivir en pecado y con todo eso Dios nos va a usar. No, es que a pesar de nuestra vida pecaminosa, porque lamentablemente seguimos batallando con el pecado, Dios se va a glorificar y nos va a utilizar para su gloria. Y eso es importante que nosotros siempre lo tengamos en mente. Y hoy vamos a hablar un poco de otros apóstoles. Y quizá usted se pregunta, ¿por qué estamos hablando de los apóstoles? Bueno, es importante, mis hermanos, porque Efesios capítulo 2, versículo 19, y eso lo vimos hace 2 semanas, dice, así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois ciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios,
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Estos fueron los apóstoles que Dios escogió para escribir las Escrituras o escribir la Biblia y poder nosotros hoy edificar nuestras vidas sobre ellos. No son estos nuevos apóstoles que lo que quieren llenar sus bolsillos, son los apóstoles que Dios escogió. Así que sumerjámonos o vamos a sumergirnos en varios y hoy vamos a tratar de terminarlos, por lo menos la mayoría. Así que primero veamos a Felipe y a Bartolomé. Aprendamos de Felipe y Bartolomé. Felipe, ¿quién era Felipe? Felipe es conocido como Felipe el Evangelista. Hizo más o menos lo mismo que hizo Andrés. Dice la Escritura en Juan capítulo 1, versículo 43, al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Así que Felipe estaba en Galilea y Jesús solamente lo encontró. Vimos hace 2 semanas. ¿Qué significa que lo encontró? Que lo estaba buscando. Impresionante eso. Porque cuando tú te encuentras algo, es porque tú lo estabas, cuando tú encuentras algo es porque tú estás buscándolo. No es una casualidad. En el caso de él estaba buscándolo, Dios lo estaba buscando. Dios estaba buscando a Felipe para hallarlo y poderlo transformar y convertir. Así que al día siguiente Jesús propuso salir a Galilea. Ese día siguiente fue después de llamar a Pedro y a Andrés. Encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Y dice la Escritura, y Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. O sea que él, Felipe, tan pronto entendió que Dios lo estaba buscando a él y lo transforma, ¿qué es lo primero que hace Felipe? Va a donde su amigo y le dice a su amigo, hemos encontrado al Mesías. Cuando él dice hemos encontrado al Mesías, yo creo que mejor palabra sería el Mesías nos ha encontrado a nosotros. El Mesías nos vino a buscar. No olvidemos que la Biblia dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Y somos nosotros los que nos habíamos perdido. Pero cuando Felipe entendió que Dios lo estaba buscando a él y tenía esa buena noticia, él lo primero que hizo fue compartirla con ese amigo y decirle, mira, hemos encontrado a ese que está hablando Moisés. ¿Cuáles libros escribió Moisés? Los primeros 5 libros de la Biblia. Así que si a Cristo lo estaban esperando desde el tiempo de Moisés, ¿qué Felipe le estaba diciendo a Natanael? Ese Dios o esa simiente que Dios prometió cuando Adán y Eva cayeron, de que iba a venir, iba a ser el Salvador del mundo, iba a aplastar a Satanás, esa simiente llegó. Esto es importante, mis hermanos, porque hay veces que nosotros entendemos que para yo poderle hablarle a otro de Cristo, yo tengo que llegar a un nivel de perfección. Hay veces que entendemos, para yo poderle hablar a otro de Cristo, yo tengo que hablarle de un nivel, yo tengo primero que tener un nivel de perfección para entonces hablarle a otro de Cristo. No. Una persona que le habla a otro de Cristo es un sediento. A eso lo dijo una persona que no recuerdo quién es. Dijo, una persona cuando le habla a otro de Cristo es un sediento hablándole a otro sediento de donde hay agua. Escuchen bien. Voy a tratar de recordarme quién fue el que dijo eso la semana que viene. Pero dice, es un sediento diciéndole a otro sediento donde hay agua. Eso es la idea de Felipe. Eso es lo que nosotros podemos aprender con Felipe. Felipe era un hombre que quería conocer a Dios y quería ver a Dios.
En Juan capítulo 14, versículo 6 dice, y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Si me hubieran conocido, también hubieran conocido al Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe pregunta, Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocéis, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo decís tú, muéstrame al Padre? Cuando Felipe, miren esto, si vemos el versículo 14, imagínense este evento. Jesús está anunciando que va a morir y que los va a dejar. Felipe se siente angustiado por esa noticia y Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Y Felipe está, yo quiero ir al Padre, yo quiero ver al Padre. Y esta vez me sorprende que no fue Pedro, lo más probable no se lo cogió a Pedro, si se lo hubiese cogido a Pedro lo hubiese zumbado primero. Felipe va y le dice, Señor, muéstrame al Padre. En otras palabras, Felipe le está diciendo, yo quiero ir a ese camino. Yo quiero tener esa verdad. Yo quiero tener esa vida. Yo quiero ver al Padre. Pero no tan solo él quiere ver al Padre. Él quiere que otros vean al Padre con él. Hermanos, nosotros como creyentes, aquellos que hemos entregado nuestras vidas a Cristo, veremos al Padre. Lo vamos a ver. Vamos a ver la mancha de sangre o la sangre que compró nuestra salvación. Nosotros la vamos a ver. Vamos a ver a Cristo. Y eso es importante. Y dentro de eso importante, ¿por qué digo que eso es importante? Porque Felipe no tan solo él quería ver al Padre, sino que él le contaba a otros para que otros también tuvieran la misma pasión y el mismo deseo por ver al Padre. Hermanos, la salvación de nuestras almas es algo grandísimo. No tan solo porque Cristo viene, es que nosotros hoy tenemos a un Dios que nos cuida, que nos protege, que está con nosotros todos los días, que escucha nuestras oraciones, que prometió su compañía y que vive dentro de nosotros. ¿No sería eso suficiente para contarle a otros de la grandeza de Cristo? Claro que sí. Felipe tenía eso. Entonces Felipe tan pronto vio a Cristo y supo que ese era el Cristo, fue a donde su amigo Natanael. Y aquí se pone algo interesante. ¿Quién era Natanael? Recuerden ese evento que entonces Felipe va donde Natanael y dice que los apóstoles, uno era Felipe y otro era Bartolomé. ¿Sabes qué? Natanael, el Natanael que fue a hablarle Felipe, es el mismo Bartolomé, uno de los apóstoles. Porque Bartolomé significa hijo de Tolomai. Ustedes saben que la Biblia se conoce como Simón Pedro. Pues Bartolomé era como si fuera Natanael, Bartolomé, Natanael, hijo de Tolomai. Así que el Bartolomé que tenemos en la Biblia como uno de los apóstoles es Natanael, al que Felipe habló para que viniera Cristo. Eso es algo impresionante. No sé si ustedes han tenido la experiencia, y ojalá que algún día la tengan, que Dios los utilice a ustedes para hablarle a otro de Cristo y que ese otro de Cristo se convierta en un misionero. Que ese otro de Cristo se convierta en una misionera. Que ese otro de Cristo usted lo vea y usted dice, wow, el Señor me utilizó a mí para hablarle a esta persona y esta persona ahora es un misionero que está llevando el evangelio hasta el final de la tierra. Eso fue lo que pasó con Felipe. Felipe va y le habla a Natanael. Entonces en Natanael vemos al íntegro. Al íntegro. Ya vimos a Pedro el impulsivo. Ya vimos a los hermanos del trueno. Ahora, dentro de ese grupo, imagínense que usted está haciendo una comida
A ver, está bien, todavía es temprano. Está haciendo una comida y está añadiéndole todos esos ingredientes. Entonces le puso a Pedro, el que siempre está hablando y metiendo la pata y esas cosas, lo puso ahí. Después puso a Andrés, el evangelista. Después puso a los hermanos del trueno, que quieren quemar la gente. Vamos a añadirle estos aquí. Después puso a otro evangelista, Felipe, y después dice, ahora vamos a poner a Natanael. Miren lo que el Señor habla de Natanael. Ojalá que el Señor pueda decir esto de nosotros en algún momento. Cuando Dios encuentra a Felipe, Felipe va donde Natanael, mira lo que dice, versículo 45 de Juan 1. Y Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesucristo, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y miren la respuesta de Natanael. Natanael dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Entonces, en otras palabras, algo bueno puede salir de esa ciudad que no se conoce, porque Nazaret era una de las ciudades que no se conocía o que menos se conocía. Era la más insignificantes. Impresionante lo que Dios hace. Dios viene de una de las ciudades más insignificantes que existían. Nació en un lugar donde los animales comen. Teniéndolo todo, se hizo pobre. Y cuando Natanael está escuchando a Felipe que le dice, el rey llegó, ¿de dónde usted cree que Natanael piensa que el rey va a venir? De una ciudad grande, de una ciudad hermosa. Y cuando él dice, es Jesús de Nazaret. De Nazaret. Pero algo bueno puede salir de Nazaret. ¿Y qué le dijo Felipe? Ven y ve. Fíjate que Felipe no comenzó, a veces nosotros comenzamos. Y cuando alguien nos dice, ¿puede ser esto posible? A veces nosotros comenzamos y nos hacemos de los apologetas. No, porque mira, no, porque Jesús, claro, es de Nazaret, porque Jesús es esto, porque Jesús es esto otro, porque Jesús aquí, Jesús para allá. ¿Qué fue lo que hizo Felipe? Ven y ve. Qué gran apologética esa, qué gran defensa de la fe. Ven y mira lo que hizo. Y viene Jesús y dice estas palabras. Jesús, versículo 47 de Juan 1. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Y Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, en verdad os digo, que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Natanael está leyendo las escrituras. En aquel tiempo los hombres se iban debajo del árbol de higuera a leer las escrituras, aparte. Y cuando está ahí en la conversación, imagínense, está en la conversación, Natanael le dice a Felipe, pero es que de Nazaret no puede salir algo bueno. Y ahí llega Jesús y le dice, aquí hay un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Esta es una persona íntegra. Y Natanael, que es la primera vez que lo ve, dice, ¿y de dónde me conoces? Y que Jesús le dijo, cuando estabas ahí estudiando bajo el árbol de higuera, yo te vi. Y él llegó a la conclusión que ese era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor le dice, cosas más grandes que estas vas a ver. Hermanos, hablaba yo ayer con el pastor René Pereira, padre. Tengo la bendición de compartir con él y de que recibir llamadas de él cada cierto tiempo. Y él me decía, Junior, hay algo que nunca se nos puede olvidar. La iglesia es un ente sobrenatural. La iglesia es una entidad sobrenatural.
la cual Dios le dio el llamado de alcanzar las naciones. La iglesia, nosotros que somos la iglesia, no somos comunes y corrientes. Somos sí personas con diferentes personalidades, pero pertenecemos a un reino sobrenatural, donde Dios decidió hacer una obra sobrenatural utilizándonos a nosotros. Y eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Natanael se sorprendió porque Jesús le dijo, te vi bajo el árbol de higuera. Y Jesús le está diciendo, tú no has visto nada todavía. Si tú estás sorprendido porque yo dije que te vi bajo el árbol de higuera, tú no te imaginas la grandeza de mi gloria que tú vas a ver en el transcurso de tu vida. Entonces vemos a ese Natanael estudiando, pero vemos a esa persona íntegra. Vemos a esa persona estudiosa de las Escrituras. Vemos a esa persona en el cual no hay engaño, pero aunque no había engaño, sí fue escéptico. De Jerusalén o de Nazaret, de Nazaret puede salir algo bueno. Si ustedes ven, aún cuando Cristo dice, en este no hay engaño, este es íntegro, dentro de todo, antes de eso fue medio escéptico. Y de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Qué nos enseña esto a nosotros, mi hermano? Comunes y corrientes. Comunes y corrientes. Realmente que yo esté aquí parado no significa que yo soy mejor que ustedes, ni que tengo un grado de santidad más alto que el de ustedes. Es que Dios decidió usar gente común y corriente, pecadora igual, para Él glorificarse. Gente que está batallando con el pecado, que aunque en el caso de Natanael se ve una integridad, pero se ve un escepticismo al principio, que no creía. No podemos esperar, hermanos, a que Dios diga o que Dios muestre que ya vivimos una vida en santidad para poder decir, Dios me va a usar. Tampoco podemos vivir una vida deliberante en el pecado a propósito, porque eso tampoco Dios lo quiere. Pero no podemos esperar la perfección, porque el mucho, o sea mucho o sea poco, todos tenemos algo. Todos tenemos algo. Entonces, eso es lo que Dios nos está mostrando ahora. En este texto, cuando Dios está orando y escoge a los apóstoles, Él está escogiendo gente común y corriente, algunos problemáticos para cambiarlos, unos que hablan mucho, unos que quieren prenderle fuego a la gente, un estudioso, una persona que le gusta relacionarse con los demás, y por encima de eso coge a dos extremistas, a Mateo y al celote Simón. ¿Por qué dos extremistas? Imagínense esto. En las noticias se ve mucho eso, o en los medios de comunicación hoy. Mateo estaba a favor del gobierno romano. Y Simón el celote era lo contrario, un rebelde contra el gobierno. Imagínense que usted pone en un grupo que van a vivir juntos por 3 años y por ahí para abajo, a una persona que apoya, yo recuerdo aquí la política, esos populares son unos pillos. Y los PNP, esos populares son unos pillos. Y los populares, y los PNP, esos sí que son unos pillos. Y uno le dice, pero es que de los dos partidos siempre ha salido gente que joba. Sí, pero ellos tienen más. Y empiezan, no, porque mira, ellos tuvieron a un del Departamento de Educación, a un superintendente del Departamento de Educación. Sí, pero tú tuviste a tal. Se sientan ellos dos y no se ponen de acuerdo. Ustedes vieron el careo hace tiempo entre Acevedo Vilá y Jennifer González. Un careo ofensivo, personal ofensivo. ¿Por qué? Porque uno es de un extremo y el otro es de otro extremo. Cristo, a la olla que va a utilizar para transformar el mundo, para utilizarlo como esa ilustración, viene y coge a una persona que apoyaba el gobierno romano y pone a un rebelde contra el gobierno romano y lo junta ahí. Impresionante, ¿ah? ¿Por qué? Porque al final nosotros podemos hacer cosas, ser alguien o algo antes de Cristo. Pero después de Cristo, el amor apremia nuestras vidas.
No hay tal opción de yo decir, para yo amar a tal persona, la persona tiene que creer todo igual que yo. No. No. Si yo tengo que, y eso pasa mucho en el matrimonio, si yo tengo que para poder amar, la persona tiene que hacer todo lo que yo haga, esa persona pierde su identidad. Y al final mi orgullo quiere sobrellevarse. ¿Por qué? Porque yo te amo si tú eres como yo. Cuando Dios amó a Pedro, aunque Dios fue transformándolo, Pedro siempre se quedó con cosas de su vida. Y a pesar de eso, el amor de Dios estaba con él. A tal punto que lo puso el líder de la iglesia. Y cuando Jesús va a transformar al mundo, utiliza gente de todo. Así que si usted puede decir, y eso es importante, y el libro de Pecados Respetables lo dice, el libro de Pecados Respetables dice, tengamos cuidado de estar criticando a la gente sin medida, porque nosotros no sabemos si ellos van a ser salvos. Escuche esto. Póngale que hoy Dios me salve a mí hoy. Bueno, yo soy salvo, pero el día que Dios me salvó. El día que Dios me salvó, la salvación fue efectuada en mi vida. Pero mi elección fue antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo ya Dios me había limpiado con su sangre. Lo único que faltaba era que eso se llevara a cabo. ¿Qué significa eso? Que si yo comienzo a hablar mal de alguien, y después esa persona termina que siendo creyente, yo estuve hablando mal de alguien que Dios ya había escogido para salvación. Yo estoy hablando mal de un hermano. Y Spurgeon dice en su libro Ministerio Ideal que estamos estudiando, algunos de nosotros dice, tengamos cuidado de cómo hablamos de la iglesia, porque al final la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esto es ese evento. ¿Cuántas veces quizás tuvieron encontronazos los celotes con los recaudadores de impuestos? Y de momento Dios los pone a trabajar juntos. ¿Usted no le ha pasado eso en el trabajo? Que usted ve a uno que siempre está haciéndole la vida imposible y usted está ahí como que batallando y engueja ahí con él y de momento, ¡pap!, le toca trabajar juntos. Eso fue lo que Dios hizo. Porque al final, no tan solo el otro es pecador, nosotros también somos pecadores. Así que en toda esa gama de personalidades, el que habla mucho, el que habla poco, el que hace esto, el que hace esto otro, le añadimos al que duda. ¿Quién era el que duda? Tomás. ¿Por qué el que duda? Bueno, porque la Biblia, cuando nosotros conocemos a Tomás, ¿cuál es la parte más famosa que nosotros conocemos de Tomás? La duda. La duda cuando él viene y dice, si yo no veo, mire lo que dice Juan, acompáñeme a Juan capítulo 20, versículo 24. Dice, Juan 20, 24. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, Dídimo significa el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces, los otros discípulos decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo, mire, subraye eso, si no veo en sus manos la señal de los clavos. Mire lo que está diciendo, si yo no veo, si yo no meto el dedo en el lugar de sus clavos, o sea que él está hablando de los sentidos, yo tengo que verlo y yo tengo que tocarlo. No, porque él puede decir, él lo que está diciendo ahí, yo puedo ver un fantasma. ¿Qué fue lo que ellos creyeron que era Cristo cuando estaban en la barca en medio de una tormenta? Que era un fantasma. Pero él sabía, mire que él sabía desde aquel tiempo que los fantasmas había que tocarlos a ver si realmente eran fantasmas. Entonces él dijo, no, yo tengo que verlo y yo tengo que tocarlo, pero ¿dónde él lo quería tocar? No era simplemente dame tu mano. No. Él quería tocar exactamente donde fue traspasado su costado. Y dice, y si no toco con mi dedo el lugar de los clavos, es diantre. Qué impresionante. Imagínense qué es lo que estaba diciendo en ese hoyo que Jesús tiene en las manos. Yo tengo que tocarle ese hoyo así. Yo tengo que tocar.
Porque acuérdense que eso fue 3 días después. En 3 días después se supone que una persona que le hicieron un hoyo en la mano todavía tenga eso ahí. Y él dice, yo quiero tocar eso. Pero no tan solo quiero tocar eso. Dice, y pongo la mano en su costado, no creeré. Pero no eran sus amigos que llevaban 3 años caminando con él los que le dijeron, vimos a Jesús. Eran sus amigos. O sea que él no tan solo no creyó en la resurrección de Cristo, tampoco creyó en quiénes, en sus amigos. Porque uno puede decir, bueno, yo no lo vi, pero si esta persona lo dijo y es mi amigo, pues yo le creo aunque yo no lo vi. Pero él dijo, no. Yo no le creo a ninguno de ustedes, ni tampoco lo que él dijo. Él dijo que iba a resucitar, pero yo no le creo tampoco. Y tampoco le creo a ustedes que dicen esto. Para yo poder creer, yo tengo que tener evidencias. Yo tengo que tener evidencia, pero no tan solo tengo que ver la evidencia, tengo que tocar la evidencia. Y no tan solo una evidencia, yo tengo que tocar las 2 evidencias. Tengo que tocar las manos y tengo que tocar el costado. Si no, yo no creo. Estudiando para este pasaje, yo creo que nosotros hemos hecho mal, a veces un refrán. Porque a veces nosotros decimos, no, dice la gente, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. No. No es lo mismo llamar a Cristo que verlo venir. Porque Cristo debe ser más temido y respetado por nosotros que Satanás. Porque Satanás es un pejito faldero de Cristo. Cristo es el que está sentado en su trono. Y para Satanás hacer algo hacia Job tuvo que pedirle permiso a Cristo para hacerlo. Así que él, el dudoso, con todo su poder ahí, y toda su arrogancia. Y el Señor se levanta y le dice, de verdad que hay que mucho yo tengo que aprender del Señor. Porque si alguien dudara así de mí, yo iba a cogerlo. Y el Señor se para. ¿Y cuál es la primera palabra que dice el Señor en el versículo 26? Paz a vosotros. Con esa tranquilidad, paz a vosotros, tranquilo todo. Y le dijo, Tomás, ven. Esto es una historia verídica. Imagínense que es usted. Eso es como cuando usted sabe cuando uno está hablando, no, porque sale en las películas, no, porque Hichi, que tiene que esto, no, porque Hichi. Y empiezan ahí a hacer. Y uno no sabe que está atrás de uno, no, porque tal y tan. Así pasó ahí. Y sale Cristo, que no estaba en la conversación pasada, y le dice, lo primero que dice después de paz a vosotros, es como yo llegar, Dios le bendiga. Hey, ven acá. Dale. Pon tu mano ahí. Tócala. Dale. Mira el costado traspasado. Tócalo. ¿Usted cree que Tomás hizo algo? ¿Qué hizo Tomás? Señor, Dios mío, Señor mío y Dios mío. Tomás dijo, yo necesito ver y yo necesito tocar para saber que es verdad. Tomás lo único que necesitó fue ver. Porque después que vio la gloria de Cristo no necesitó tocar. Ver la gloria de Cristo fue suficiente para él creer. Pero teníamos al dudoso. En otro momento dado, cuando Cristo iba a sanar, a levantar a Lázaro, y le está diciendo a los discípulos, bueno, vamos a levantar a Lázaro, ya él estaba siendo perseguido, y sale Tomás y le dice, bueno, pues vamos a Jerusalén para que nos maten a todos. Así le dice Tomás a Cristo, bueno, pues vámonos a Jerusalén para que nos maten a todos. ¿Por qué? Porque era una persona temerosa, una persona que para poder creer tenía que tener evidencias. No conocemos gente así, que para poder tomar una decisión, yo le llamé a Tomás el Cuadrado, en honor a un hermano muy querido de la iglesia. Los personajes, el Cuadrado. No, hasta que yo no tenga la medida completa, hasta que tú no me expliques todo, cada centímetro, cada milímetro, yo no voy a hacer nada. Hermanos, uno debe tener todo cuadrado siempre, pero en la vida del Señor, cuando Pedro predicó su primer sermón, él no tenía nada cuadrado. El Espíritu Santo sí, pero él no.
Y el Espíritu Santo repartió lengua allí como de fuego. Y Pedro dijo, bueno, Dios abrió la puerta, por aquí me voy. En el segundo sermón, el Espíritu Santo sanó a alguien y lo levantó a un paralítico. Y Pedro dijo, no, por aquí me voy. Después viene el ángel y abre la puerta de la cárcel de Pedro. Y Pedro dice, no, pues el ángel abrió la puerta, por aquí me voy. Dios abriendo las puertas, Dios haciendo las cosas. Pero hay personas que tienen que ver y tienen que analizar y tienen que tener todo como una regla ahí cuadrada, ahí ¡fuap! Para que salga. Y lo bueno es que Dios sí usa una regla porque Dios no inventa, pero no nos dice cuándo lo va a hacer. Ni nos dice, esto va a ser así, así, así. Él lo único que dice es, cree y camina. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? A la tierra que te voy a mostrar. Él no le dijo para dónde. Él le dijo para dónde. No, él no le dijo para dónde. ¿Qué hacía Moisés? Moisés dice que él caminaba como mirando ¿a quién? Al invisible. ¿Qué significa tú caminar como mirando al invisible? Que tú no sabes para dónde tú vas. Tú estás caminando porque te dicen, párate aquí, levántate allá. Hay en la vida del Señor, en la vida de la iglesia y del ministerio, muchas veces va a ser así. Pero vamos a tener gente cuadrada en las iglesias. Que hay que tenerlo todo por medida. Debería ser así, pero muchas veces no será así. Y Dios tenía a ese hombre también ahí. Así que imagínate toda esa mezcla de personas. Yo sé que algunos de ustedes se van a identificar con algunos. Yo solamente espero que ninguno se identifique con el último. Porque está difícil. Judas, el Iscariote. Ese nombre, ese personaje de Judas cambió la historia como Cristo. Cuando digo como Cristo, no en el evento que Cristo hizo, pero cambió la historia más que cualquier otro después de Cristo. ¿En qué sentido? Yo no conozco en la historia a alguien que se llama Judas después de él. ¿Ustedes conocen a alguien que se llama Judas después de él? Acabó con el nombre. Que yo reconozca. Quizá alguien en la historia no quería un hijo y le puso Judas. Pero eso está difícil. Después de este Judas el traicionero, muy pocos Judas han existido en la historia. Cristo cambió la historia y Él cambió un nombre para siempre. Entonces está Judas el traicionero. Hermanos, aunque estamos mencionando esto quizás en forma de un poco de broma, pero esto es bien difícil, que nosotros debemos analizarlo poco a poco. El versículo 16 de Lucas, capítulo 6 dice, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, quien llegó a ser traidor. Yo quiero que analicemos algo. La palabra traidor es una palabra bien grande e implica, si la analizamos con calma, la palabra traidor implica mucho. Porque un traidor es una persona que fue parte de algo. Porque yo puedo rechazar a alguien y atacar a alguien y nunca tener una relación con esa persona. El traidor es aquel que tuvo una relación, que tuvo una amistad, que vivió de una manera frente a alguien, pero al final traicionó. Aquel que Estados Unidos ha puesto la bandera de traidor, no puede entrar más a Estados Unidos. Una de las peores cosas que puede pasar es que una persona sea una traidora o traidor, que traicione el Estado, que traicione la nación. Cuando nosotros hemos visto, y a veces salen las noticias, que hubo gente de Estados Unidos que fueron parte de esa ayuda para los ataques del 9/11, nosotros decimos, esa gente son unos traidores. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, esta gente era de nosotros y nos traicionó, se rebeló, nos dio la espalda. Cuando Dios piensa en Judas, piensa como en un traidor. ¿Por qué?
porque Dios, Cristo, veía a Judas como su amigo. Si usted me acompaña un momento a Mateo, capítulo 26, versículo 48, ahí vemos el evento cuando Judas va a vender a Cristo o está en el acto ya de entregar a Cristo. Miren lo que dice. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, Rabí. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Jesús es 3 veces santo. No cometió ni un solo pecado, ni una sola mentira. Nunca. Si Jesús, cuando ve el saludo de Judas, le dice: amigo mío, es porque en el corazón de Jesús veía a Judas como su amigo. Por eso es que cada vez que se menciona, la mayoría de las veces que se menciona el nombre de Judas en la Biblia, dice el que lo traicionó. Fíjate, no tan solo dice el que lo vendió, sino el que lo traicionó. Porque aún en el momento donde Judas está vendiendo a Cristo, aún en ese momento, Cristo, sabiendo desde el principio que lo iba a vender, siempre lo trató como su amigo. Que mucho nos enseña eso, del trato que debemos tener aún a nuestros enemigos. Y él le dice amigo. Así que Jesús veía a Judas como su amigo. Y Judas hizo un trabajo impresionante para aparentar. Hay un texto en Juan capítulo 12, que se lo voy a leer, que menciona cuando María está ungiendo los pies, cuando la hermana de Lázaro está ungiendo los pies de Cristo. Mire lo que pasa. María dice: entonces Jesús, Juan 12:1, entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado entre los muertos, y le hicieron una cena allí. Y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaba en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se le secó, y lo secó con los cabellos, y la casa se llenó con una fragancia de perfume. Esta María fue la que vio a Jesús revivir a su hermano. La que estaba llorando cuando llegó Jesús, porque el hermano había muerto, y Jesús lloró con ella. Ella vio al hermano muerto, Jesús lloró con ella y después levantó al hermano. Ya aquí, al final de los días de Cristo, Cristo vuelve a su casa. Y en medio de la cena, ella coge un perfume caro y unge a Cristo. Y lo lava o lo perfuma y secaba con el cabello sus pies. Imagínense ese evento. Un evento de ella reconociendo su pecaminosidad, que es pecadora, pero también agradeciéndole al Señor que revivió a su hermano y a su Dios. Cuando decimos que ella le secaba con el cabello sus pies, significa que ella estaba literalmente postrada delante de él. Y el más espiritual del grupo dice esto: Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo: déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura. Esta mujer Marta estaba ungiendo el cuerpo de Cristo, preparándolo para la muerte sin ella saberlo.
Y el más espiritual del grupo, que a veces los que son como Judas traicioneros o traicionan a Dios, se hacen los más espirituales frente a la gente, dicen, pero ¿por qué no cogemos se está botando mucho dinero ahí? ¿Por qué no cogemos ese dinero y venimos y lo damos a los pobres? Y mucha gente puede decir, wow, tremenda idea, es verdad, vamos a hacerlo. Pero el corazón de él no estaba pensando en los pobres. Eso es un traidor. ¿Por qué? Porque se hacía pasar por una persona espiritual. Y hay personas que son como Judas. Se hacen pasar por personas espirituales y aún presentan ideas que suenan espirituales, pero al final vienen con un corazón pecaminoso. Por eso la iglesia de Dios tiene que tener el don de discernimiento y saber con claridad qué voz van a escuchar. Judas vivió tan unido a un cristiano que cuando están en la última cena, en esa cena que después salieron al monte a orar a Getsemaní y Jesús fue apresado, esa última cena Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes me va a traicionar. Y dice Mateo, capítulo 26, versículo 22, que ellos mismos comenzaron a decir, ¿seré yo? ¿Seré yo? La vida de apariencia de Judas era a tal punto que cuando Cristo le dijo a los 12, uno me va a traicionar, nadie se lo cogió, Judas. Su actuación delante de los demás era una actuación casi perfecta. Porque tú sabes lo que es que ellos dudaron de sí mismos antes que de Judas. Porque cuando Jesús dice, alguien me va a traicionar, ellos dicen, seré yo. Así era la actuación de Judas. Nadie sabía que era Judas, solamente Cristo. Y Cristo dijo, el que moja hoy conmigo el pan. Y Judas, tratando de seguir engañando, dice en Mateo 26, 25, dice, y respondió Judas, el que le iba a entregar, dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Ya él había vendido, ya él había hecho el trato con Cristo. Ya él había hecho el trato de vender a Cristo, pero aún así él quería seguir aparentando frente a la gente. Porque el que es como Judas vive una vida de apariencia. Quiere aparentar que es una persona espiritual. Quiere aparentar frente a los demás. Y esa apariencia llega a tal punto que él, cuando todo el mundo comenzó a decir, seré yo, seré yo, seré yo, él dijo, no, pues déjame yo también preguntar, aunque yo sé que soy yo, pero déjame preguntar para seguir engañando a la gente. ¿Acaso seré yo, maestro? Y Cristo le dice, dale, eres tú. Tú lo has dicho, eres tú, vete. ¿Y qué hizo Judas? Judas, dice Mateo 27:3. Si pueden acompañarme allá para que marquen una palabra de eso, de ese texto. Mateo 27:3 dice, entonces Judas, el que le había entregado, vino a Jesús, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Usted sabe que cuando él intentó devolver, ellos le dijeron, no, allá tú. Y él fue, compró con ese dinero un lugar y se ahorcó. ¿Pero por qué él se ahorcó? Mire lo que dice el versículo 3. Sintió ¿qué? Remordimiento. Muy distinto a arrepentimiento. Pedro y Judas, los dos negaron a Cristo. Uno lo vendió por dinero, el otro lo negó frente a todo el mundo. La diferencia fue que Judas sintió un remordimiento, que hizo algo malo. Pedro lloró amargamente y se arrepintió de lo que hizo. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos enseñan estos pasajes que hemos estado por 3 días, por 3 domingos? Bueno,
sinceramente, mis hermanos, los discípulos que Jesús usa para transformar al mundo son comunes y corrientes. Realmente son comunes y corrientes. No, Dios pudo haber escogido ángeles para que llevaran su evangelio. Imagínense un ángel llegando al Himalaya. Himalaya, donde no tienen la Biblia, donde no tienen nada, si llega un ángel del cielo con todo ese esplendor y luz, uno pudiera decir, wow, eso sería algo impresionante. Pero Dios decidió que hombres y mujeres que batallan con el pecado todos los días, que luchan porque no oran lo que deberían, que cada vez que pecan sienten las llamas del infierno con ellos, que cada vez van y cuando se siente que van adelantando en su vida espiritual, meten la pata otra vez y caen. Y después tienen que arrepentirse nuevamente y están batallando, su Espíritu Santo batallando con el pecado todo el tiempo. Dios decidió que fueran hombres y mujeres con una lucha contra el pecado diaria, una lucha para agradar a Dios diariamente, quienes fueran al Himalaya. Y Él dijo, a esos son los que yo voy a usar. Yo voy a usar a esos, voy a usar a aquellos que van a luchar con el pecado. Él dice, yo sí puedo utilizar ángeles, pero yo no quiero. Yo quiero utilizar hombres y mujeres comunes y corrientes para mi gloria. Y cuando vemos los apóstoles, vemos hombres comunes y corrientes. Marta y María eran mujeres comunes y corrientes. Lutimun, que es lo que se recoge hoy en la ofrenda de Navidad, una mujer común y corriente. Lo vimos hace un tiempo atrás. Menos de 5 pies. 4 algo. Pero un corazón más gigantesco que este edificio. Que dejándolo todo en Estados Unidos, una buena carrera, una de las únicas mujeres que para ese tiempo se había graduado de una maestría, lo dejó todo, porque ella entendía que en la China había gente que se iba a morir sin conocer nunca jamás el nombre de Cristo. Y ella lo dejó todo y arrancó a la China. Se vistió de China con las vestimentas que ellas utilizaban. Y comenzaba a hornear galletas, ella, horneando galletas para llegar a las comarcas y a los lugares donde la gente estaba y por medio de las galletas poderle presentar el evangelio. Y en una parte de su vida, cuando ella adquirió unas condiciones de enfermedad, ella dejaba de comer y el dinero que tenía lo utilizaba para que el pueblo comiera. Lutimun, una mujer común y corriente, que entendió que Dios usa a hombres y mujeres común y corrientes para glorificarse. Que entendió que no necesitan alas para llevar el evangelio, solamente se necesita un sediento que dirija a otro sediento donde hay agua. Hace falta un hombre y una mujer que haya entendido que ese Cristo que fue vendido por Judas murió por nuestros pecados. Que Judas tenía un plan para Cristo, pero no sabía que ese plan había sido establecido desde antes de la fundación del mundo y que Jesús tenía que morir. Hermanos, ¿cuál es el mensaje del evangelio? El mensaje del evangelio es que el hombre, Dios creó al hombre para su gloria y el hombre por su orgullo se alejó de Dios completamente. Y no puede relacionarse con Dios. Y tampoco quiere relacionarse con Dios. Pero Dios quiere relacionarse con el hombre. Y Dios entendió en su soberanía que la única manera de Dios relacionarse con el hombre es que Él mismo se hiciera carne y tomara los pecados que nosotros cometimos y nos alejaron de Dios. Él mismo hacerse carne, tomar nuestros pecados, ponérselos en sus espaldas, morir de la manera más vil y despreciable, morir desnudo. El Rey de Reyes y Señor de Señores murió desnudo en una cruz. Él no tenía ropa.
Hoy nosotros vemos en las películas que él aparece con un paño, pero él no tenía ningún paño. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el que hizo hágase los cielos y la tierra, el que dijo que todo se iba a hacer con el poder de su palabra, fue colgado como un maldito, como dice la Biblia, maldito el hombre que muere en un madero, fue colgado como un maldito desnudo. El Rey de los Reyes, aquel que con su voz espantaba ejércitos de 65,000. Aquel que hizo todo, se hizo pobre porque él entendía y él entendió que nosotros, la única manera de ser salvo es que un santo pudiera vivir la vida que nosotros debíamos haber vivido, para así nosotros poder todos nuestros pecados sobre él y él poder morir. Ese es el evangelio. El evangelio es que el hombre imposibilitado de buscar a Dios, en enemistad y enemigo de Dios, Dios decidió hacerse carne. Pero fue Dios el ofendido. Nosotros ofendimos a Dios. Pero Él echó a un lado la ofensa y decidió perdonarla. Pero la manera en que Él decidió perdonarla fue una manera impresionante. Porque cuando Él nos dice a nosotros, perdona a tus enemigos, lo único que nosotros tenemos que hacer es poner nuestro corazón dispuesto y que Él nos ayuda a eso. Señor, ayúdame a perdonar a esta persona. Y uno, mira, yo te perdono. Palabra y corazón. Para Dios perdonarnos, no tan solo fue palabra y corazón, fue dejar su existencia espiritual, porque Cristo antes de hacerse carne era espíritu. Fue cambiar su estado de espiritual a físico, nacer, crecer, soportar todo el ataque, soportar la traición de Judas, soportar todo, morir en la cruz del Calvario de la manera más vil y despreciable, resucitar al tercer día, ser abandonado por Dios, los clavos traspasar sus manos, los clavos traspasar sus pies, una lanza traspasar su costado, ponerse una corona de espinas, todo su cuerpo estar latigado, colgado desnudo en un madero, burlado por los reyes terrenales, burlado por los oficiales, burlados por el pueblo que pidieron a Barrabás, abandonado por sus discípulos y abandonado por Dios. Eso costó nuestro perdón. Eso costó nuestro perdón. Por eso cuando Él nos dice, perdona a tu hermano, lo que Él nos está pidiendo en comparación, lo que costó nuestro perdón es nada. Él hizo todo eso para salvar a hombres comunes y corrientes. Que sí, vamos a seguir luchando con el pecado, pero la lucha con el pecado no es por un legalismo o por miedo, sino es porque queremos amar más a aquel que se entregó por nosotros. La lucha, cuando usted dice, yo tengo que orar más, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que es el creyente, es el amor que por causa de que quiere amar más a Cristo, quiere orar más. El que no es creyente también dice, quiero orar más, pero lo dice para querer bendiciones, para recibir cosas. No, el evangelio es sencillo. El Dios que ofendimos se hizo carne y pagó nuestra deuda. Bebió toda la copa de la ira de Dios para que nosotros hoy pudiéramos ser salvos. Y nos dice, ahora hay gente que yo también quiero salvar. Hay gente que yo quiero salvar. Todos nosotros que estamos aquí, que están detrás de las cámaras, Dios usó a alguien para salvarnos. Dios usó a alguien. Pudo haber sido un esposo, una esposa, un compañero de trabajo, un familiar, un amigo. Dios usó a alguien. Y si hoy ustedes están aquí y yo estoy aquí y hemos glorificado el nombre de Cristo y hemos sido salvados, es porque Dios no tan solo nos salvó, sino que utilizó a alguien. Así como Dios utilizó a alguien, mis hermanos, Dios quiere usarnos a nosotros. Usted tiene que ser perfecto y yo para que Dios nos use, ¿no?
Recuerde esas palabras de esa persona que dijo: evangelizar es cuando un sediento le dice a otro sediento dónde hay agua. Seguimos siendo sedientos por Cristo, pero enseñémosle a otros sedientos que solamente en Cristo hay salvación. Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú pudiste haber escogido ángeles o gente más capacitada que nosotros. Padre, que nunca se nos suba a la cabeza. Que nunca se nos suba a la cabeza. Que nunca lleguemos a pensar que es por nuestra propia autoridad la cual nosotros hacemos las cosas. Tú fuiste, Señor. Eres y serás el héroe de esta historia. Porque tú fuiste y eres el ofendido. Pero tú decidiste, aun siendo el ofendido, venir a buscarnos, hacerte carne, vivir lo que nosotros debemos haber vivido, morir de la manera en que nosotros debimos haber muerto, pero al tercer día resucitaste de los muertos y compraste nuestra salvación. Compraste nuestra libertad. Y esta historia, Señor, de Lucas 6, 12 al 16 nos habla de ese grupo de hombres comunes y corrientes que en tus manos transformaron el mundo. Padre, ayúdanos a nosotros a poder confiar en que esta obra no se trata de nosotros, se trata de ti. A confiar, Señor, en ti. Padre, nosotros no queremos ser como Tomás. Nosotros no tenemos que ver literalmente tus manos ni tus pies. Nosotros hemos creído que tú eres el Señor. Ayúdanos, Padre, a enseñarle a otros sedientos donde hay agua, o enseñarle a otros muertos espirituales donde hay vida eterna. Ayúdanos, Padre. Y si aquí en el templo o allá detrás en las redes sociales hay alguien que ha escuchado esto y se ha dado cuenta que ha vivido de manera hipócrita, que ha tratado de engañar a la gente, haciéndose pasar por una buena persona o por un creyente y no lo es, Padre, permite y llévalo al arrepentimiento. No le des remordimiento como a Judas, dale arrepentimiento como Pedro y tráelo a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nosotros aquí en el templo vamos a tomar la cena del Señor ahora. Así que nos despedimos de todos aquellos que están por Facebook Live. Dios les bendiga a los que están por Facebook Live. Dios les guarde. Nosotros